Dime, ¿qué piensas de esta persona? ¿Te transmite alguna sensación? Parece bastante agradable, ¿no? Y también bastante normal. ¿Y qué me dices de esta? Su mirada sin duda es un poco más amenazadora que la anterior, tal vez menos amigable, pero aún así no diría que es anormal. Pero, ¿qué hay de esta? ¿Este rostro te hace sentir algo en particular? Tal vez confusión, tal vez incomodidad o tal vez incluso miedo. Pero si te lo preguntara, ¿podrías siquiera decirme por qué? ¿Es por sus ojos, es por su boca o es por algo completamente distinto? La verdad es que es extremadamente difícil decir por qué este rostro u otros similares nos producen una sensación de desagrado tan grande. Y es que, a pesar de que estos individuos podrían considerarse como relativamente normales, hay algo dentro de ellos que simplemente no está bien, incluso si no podemos decir exactamente lo que es. Pero esto es justamente lo que conocemos como el valle inquietante. Una sensación de incomodidad y temor que desarrollamos por aquellas cosas que parecen humanas, pero que no lo son de una manera completa. Este es un término que originalmente surgiría en Japón durante el año de 1970, en donde un profesor de robótica bajo el nombre de Masahiro Mori descubriría que, esencialmente, las personas se sienten mucho más cómodas junto a un robot cuando éste tiene una apariencia humanoide, es decir, una forma reconocible. Pero también descubrió que entre más realista sea esta forma, más se crea una sensación de disgusto entre las personas. Es decir, que no tenemos problema con las figuras caricaturizadas, ni tampoco con la vida real. Pero hay un punto intermedio en el que algo puede verse extremadamente parecido a un humano de verdad, pero sin llegar a serlo de una manera completa, que nos hace sentir escalofríos. Originalmente, este fenómeno sería utilizado únicamente dentro del campo de la robótica, pero con el paso del tiempo se descubrió que otras cosas también podían tener un efecto similar, como las muñecas hiperrealistas, los maniquís, las figuras de cera o tal vez lo más relevante para nosotros durante esta ocasión, las gráficas por computadora. Estoy bastante seguro de que prácticamente todos recordarán alguna serie, película o tal vez algún comercial animado que los hacía sentir extremadamente incómodos. Algunas personas dicen que el Expreso Polar les transmite este tipo de sensaciones, mientras que otras mencionan algunas de las primeras películas de Pixar. La verdad es que hay incontables ejemplos del valle inquietante dentro de la cultura popular, especialmente en el comienzo de las animaciones en 3D. Pero obviamente al tratarse de gráficos por computadora, es aquí en donde entran los videojuegos, que es exactamente de lo que hablaremos ahora. Videojuegos que transmiten la sensación de el valle inquietante. Viejos, nuevos, de manera intencional o completamente por accidente. Uno de los primeros títulos de los que quiero hablar es Assessment Examination, un pequeño juego independiente en el que literalmente debemos de seleccionar si confiamos o no en las personas que aparecen en pantalla. Aunque el juego de hecho comienza con una pequeña entrevista, haciéndonos preguntas como ¿crees en Dios? ¿Tienes personas a las que amas? ¿O le tienes miedo a la muerte? Esto, aunque bastante sencillo, ya establece un cierto tono de inseguridad en la aventura. Y aunque al principio las personas que debemos de juzgar parecen bastante normales, rápidamente se hacen presentes individuos muy particulares, como este hombre cuyos ojos se encuentran ligeramente desalineados. Pero aquí es donde viene la parte importante. Lo único que debemos de hacer es seleccionar si creemos que estas personas son confiables o si representan una amenaza. Pero, ¿cómo decides en quién deberías confiar? ¿Por qué algunos rostros te hacen sentir inseguro y otros no? Por ejemplo, esta señora tiene la cara un poco chueca. ¿Eso la convierte en una mala persona? Una de las partes más interesantes sobre el valle inquietante es precisamente que aquello que nos hace sentir inseguros puede llegar a ser tan sutil que es incluso difícil darse cuenta de ello. De hecho, esta es la definición de este concepto.
En inglés, el Valle Inquietante es conocido como Uncanny Valley, y lo uncanny se refiere a todo aquello que es familiar pero ligeramente distorsionado. Es decir, que este fenómeno no se trata de monstruos ni de deformidades, sino de aquello que es casi idéntico a la realidad. Y en este sentido, dentro de esta aventura, son precisamente las personas que parecen más ordinarias las que más te hacen dudar de tu decisión. Como esta chica cuya única característica es que sus ojos son un poco más oscuros de lo normal, que si lo comparamos con la vieja de la cara revuelta no es algo tan llamativo. Pero aún así, este personaje resulta, al menos para mí, mucho más atemorizante que los demás. The Assessment Examination es un juego extremadamente corto y sencillo. De hecho, no hay más jugabilidad aparte de esto, pero creo que representa perfectamente el concepto de El Valle Inquietante, y también actúa como una excelente introducción para el siguiente título del que estaremos hablando. Una aventura relativamente nueva conocida como No, I'm Not Human. Este juego nos pone en un mundo que, sin ninguna explicación, está atravesando por una especie de catástrofe. Por alguna razón, la temperatura de la Tierra ha comenzado a subir, y ahora la intensidad de los rayos del sol se ha vuelto tan grande que es prácticamente imposible para la gente salir por el día, así que todos salen de noche. Pero hay un ligero problema. Y es que, en conjunto con esto, un grupo de individuos conocidos como visitantes han comenzado a aparecer. Individuos prácticamente indistinguibles de una persona normal. De hecho, nadie sabe exactamente qué son los visitantes, ni de dónde provienen, ni qué es lo que te pueden hacer. Pero las constantes noticias sobre ellos han ocasionado un pánico absoluto, una desconfianza general, podríamos decir. Y nuestro objetivo dentro del juego es precisamente identificar quién es un visitante y quién no. No, I'm Not Human toma el concepto del título anterior del que estábamos hablando y lo convierte en una experiencia mucho más desarrollada. De hecho, en esta ocasión sí hay jugabilidad. A pesar de que no podemos salir hacia el mundo exterior, sí podemos pasear por los pasillos de la casa. Y también podemos observar por las ventanas, al menos para estar al tanto de lo que sucede afuera. Y si alguien se encuentra con nosotros, también podemos utilizar nuestro tiempo para interactuar con ellos. A veces, para conversar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y en otras ocasiones, para investigarlos. Pero de nuevo, aquí es donde viene la parte interesante. Como ya nadie puede salir durante el día y como el mundo esencialmente se está desmoronando, eso significa que todas las noches llegarán varios individuos a tocar nuestra puerta en busca de refugio. Y depende de nosotros decidir quién puede entrar y quién no. Pero otra vez es aquí en donde debes preguntarte qué aspectos de una persona te hacen sentir desconfianza de ellos. Recuerdo que hace bastante tiempo mi esposa me platicó que una noche cualquiera escuchó mi voz llamándola desde la sala de la casa. Pero justo antes de levantarse, volteó hacia el otro lado de la cama y ahí me encontraba yo, dormido como normalmente lo hago. Pero la voz aún la seguía llamando. En el mundo del folclore y lo sobrenatural, esto es conocido como un mimic o un doppelganger, una criatura capaz de replicar la apariencia u otras características físicas de una persona. El miedo a este tipo de figuras es uno que ha existido durante miles de años. De hecho, podemos encontrar historias sobre ellos en incontables culturas antiguas, y casi pareciera que nuestros antepasados, de alguna manera, tuvieron que lidiar con seres como estos, que es la razón por la que el Valle Inquietante existe en primer lugar. Aunque en realidad la psicología nos dice que simplemente nuestra mente está tan específicamente diseñada para interpretar rostros que cualquier ligera alteración de lo que consideramos normal activa una alerta dentro de nosotros. Esta también es la razón por la que solemos ver caras en lugares donde no existen. En pocas palabras, así es como nuestro cerebro funciona. Y es que, aunque no nos demos cuenta de ello, las expresiones de una persona son algo extremadamente complejo. Por ejemplo, una sonrisa no se compone únicamente por una curvatura en la boca.
En realidad, cuando alguien sonríe, todos los músculos de la cara interactúan entre sí. Los ojos se entrecierran, las mejillas sobresalen y las cejas se hacen hacia arriba. Pero los robots, las muñecas y sobre todo las animaciones antiguas, en su gran mayoría carecen de este tipo de detalles. Por lo que las expresiones que estas figuras realizan normalmente se sienten deshonestas. Es decir, vemos una sonrisa, pero así no es como una sonrisa se debería de ver. Y esto nos hace sentir en peligro, porque no somos capaces de interpretar las emociones que son transmitidas. Así es esencialmente como el Valle Inquietante funciona. Dentro de esta aventura, los visitantes son esencialmente indistinguibles de una persona normal. Y es que en este mundo todos son un poco extraños, lo cual tiene bastante sentido si tomamos en cuenta lo que está sucediendo. Pero precisamente por esto es bastante difícil identificar quién es una persona real. Así que, en la gran mayoría de los casos, cada jugador se dejará llevar por sus propios prejuicios. Algunos individuos parecen bastante cansados, otros se muestran sumamente desarreglados y unos cuantos parecen estar en estado de shock. Pero los personajes más interesantes y más destacables de todos son aquellos cuyas emociones no parecen adecuadas para la situación, como este hombre, el cual de hecho no quiere entrar, pero por algún motivo siempre se encuentra sonriendo. Como lo dije antes, es la irregularidad en las expresiones de una persona lo que produce la sensación de el Valle Inquietante, y hay muchos personajes que transmiten esta sensación. Aunque en realidad, dejar entrar a un visitante a nuestra casa no significa la muerte inmediata. De hecho, incluso cuando hablamos con ellas de cerca, todas las personas parecen relativamente normales. Pero con cada día que pasa, se vuelven públicas nuevas características con las que podemos identificar a los visitantes. Primero son dientes perfectos, después tierra entre las uñas, luego ojos rojos y finalmente distorsión en las fotografías. Es bastante obvio que los medios de comunicación intentan fomentar una especie de histeria, y a decir verdad, las imágenes que muestran sin duda resultan un poco inquietantes, incluso si los visitantes no se ven de esa manera. Pero con esta información podemos interrogar más detalladamente a cada uno de los individuos que vemos, incluso a los que ya dejamos entrar. ¿Y qué hacemos con aquellos que demuestran los síntomas que antes mencionamos? Bueno, eso depende completamente de ti. Con el paso de los días, la paranoia por los visitantes se vuelve cada vez más evidente. Ahora la gente comienza a desconfiar de los demás por cosas tan sencillas como tener unos dientes cuidados. Y dependiendo de tus acciones, el final de la aventura puede llegar a tener conclusiones diferentes. Si eres demasiado precavido y no dejas entrar a nadie, quedarás completamente vulnerable ante aquellos que te visitan por las noches. Y eventualmente, simplemente desaparecerás. Si dejas entrar a demasiadas personas, con el tiempo los demás comenzarán a desconfiar de ti y te obligarán a salir de tu propia casa. Si tienes cuidado, pero aún así algún visitante termina entre tus puertas, este acabará con todos los que se encuentran adentro. Y si por mera casualidad solo dejas entrar a personas reales, bueno, el mundo continuará destruyéndose por el calor, pero tú al menos tendrás la oportunidad de observarlo. Al igual que Assessment Examination, No I'm Not Human es un título relativamente corto. De hecho, aún ni siquiera es un juego completo. Pero aún así, creo que estas dos aventuras reflejan perfectamente por qué le tememos a aquello que se parece a nosotros. Y es que, al igual que con los doppelgangers, detestamos la idea de que algo pueda imitarnos, porque si no son humanos, entonces, ¿qué son? Aunque claro, esos títulos utilizan el concepto de El Valle Inquietante para integrarlo directamente dentro de la narrativa del juego, es decir, que quieren asustarte a través de él. Pero este no siempre es el caso. En algunas ocasiones, de hecho, en la gran mayoría de las ocasiones, el Valle Inquietante puede simplemente ser el resultado de la tecnología o de la dirección artística.
Por ejemplo, en 1999, Konami lanzaría una de las franquicias más populares de toda la historia del terror, Silent Hill, un título que sería extremadamente bien recibido en su momento y que recibiría 3 secuelas en los años subsecuentes. Pero después de la cuarta entrega, el Team Silent, el estudio encargado de su desarrollo, sería desintegrado. Pero lo que algunas personas no saben es que, a pesar de las circunstancias, este grupo continuaría desarrollando videojuegos, y su primer proyecto después de los títulos de Silent Hill sería otro clásico de culto del survival horror, Siren. Siren es un juego que destacaría principalmente por su dificultad y por lo enigmático que podía llegar a ser el progreso general de la aventura. Pero en realidad hay otro aspecto del juego que lo hace extremadamente diferente a cualquier otro título que haya existido, al menos durante ese periodo de tiempo, y eso es el rostro de sus personajes. Verás, en lugar de modelar a los personajes de una manera cotidiana, es decir, como en cualquier otro videojuego, el equipo detrás de su desarrollo decidiría experimentar con una nueva tecnología, una que les permitía escanear el rostro verdadero de una persona y aplicarlo directamente sobre los modelos del juego. Algo que suena genial en concepto, pero que al final terminaría dando este resultado. Rostros que se ven considerablemente más realistas que todo lo demás dentro del título, lo cual genera esta discrepancia, esta sensación de incomodidad, la cual se hace presente incluso en los personajes que controlamos. Este es uno de los aspectos más notorios y característicos del juego. Mientras que series como Silent Hill destacan por lo mucho que te pueden asustar, Siren brilla por la forma en la que utiliza su dirección artística para crear un ambiente completamente fuera de este mundo. Y es que, a pesar de que los personajes se supone que deberían de verse ultra realistas, en realidad se ven más surreales, como si fueran parte de un sueño, especialmente cuando estos cambian de expresión. Dadas las limitaciones de la tecnología en su época, eso significa que, 1. Las expresiones que los personajes podían tener eran limitadas, y 2. Por su propia naturaleza, estas expresiones no podían cambiar de una manera natural, ya que cada emoción es esencialmente una imagen distinta. Es casi como si estuvieras proyectando la fotografía de un rostro sobre un maniquí, por lo que cuando un personaje pasa de estar feliz a asustado, por ejemplo, la primera expresión se desvanece para dar lugar a la segunda, lo cual ocasiona este sentimiento de surrealismo. Por supuesto, esto no es muy evidente si solo ves a los personajes desde lo lejos, pero una vez que comienzas a acercarte, todo se vuelve sumamente extraño. Y esto es tal vez más evidente con los enemigos. Dentro de Siren, los enemigos son una especie de zombies conocidos como shibitos, esencialmente personas reanimadas a través de un poder sobrenatural. Pero lo que los hace tan incómodos es precisamente que sus expresiones nunca son naturales. A pesar de las circunstancias, la gran mayoría de ellos casi siempre se encuentran sonriendo. De hecho, podemos escuchar su risa constantemente a través de la oscuridad. Y el hecho de ver a alguien lastimándote con este tipo de expresiones genera una gran incomodidad, un desgaste no solo físico, sino también psicológico. Para muchas personas, Siren es el mejor ejemplo de el valle inquietante en los videojuegos, un título que realmente representa el concepto de lo uncanny, tomando algo familiar y convirtiéndolo en una pesadilla, algo que su secuela, Siren 2, llevaría todavía más al extremo, presentándonos con escenas como esta. Algo muy similar también sucede con la serie D, una saga de terror relativamente desconocida que se caracteriza, al menos en sus comienzos, por utilizar FMVs o Full Motion Video, una técnica que le permitía a los desarrolladores crear gráficas pre-renderizadas mucho más realistas de lo normal.
Pero como ya lo dijimos, entre más realismo, más incomodidad, y por ende el juego termina viéndose de esta manera, con personajes robotizados, lo cual sin duda ayuda para generar un sentimiento de confusión. Pero como mencioné hace unos cuantos minutos, el Valle Inquietante no siempre es algo intencional, y la evolución de las gráficas en los videojuegos sin duda es una muestra de ello. Uno pensaría que con el paso del tiempo, ese tipo de sentimientos dejarían de existir en los personajes, pero eso no es exactamente verdad. En el año 2011, por ejemplo, sería lanzado L.A. Noire, un título de detectives que en su momento se jactaba de tener las mejores animaciones faciales que hubiera en los videojuegos. Y de hecho, prestar atención al rostro de los personajes era una parte integral de la jugabilidad. Pero mientras que algunos jugadores voltearían a ver a esto con asombro, otros lo harían con horror, porque al igual que con Siren, existe una cierta desconexión entre la apariencia de los personajes y lo detallado de sus expresiones. De nuevo, es como si estuvieras proyectando el rostro de alguien sobre un maniquí. Esto no se siente como algo natural, no se siente como algo humano, ni siquiera se siente como una actuación. En realidad, se siente como una máquina intentando replicar el comportamiento de una persona. Que si nos ponemos técnicos, supongo que eso es exactamente lo que está sucediendo. Eso también se hace presente en juegos como Mass Effect Andrómeda, en donde los personajes parecen estar completamente en blanco sin la capacidad de expresar emociones, otra vez dando la impresión de que se trata de algo robótico. Medal of Honor Warfighter es otro gran ejemplo de ello, porque aunque no hay nada de malo con el juego, muchas de sus cinemáticas más emotivas son extremadamente difíciles de ver, especialmente las que incluyen niños pequeños. Por alguna razón, muchos videojuegos parecen tener un problema muy específico en representar a la niñez. Incluso podemos ver esto en títulos mucho más recientes como Horizon Zero Dawn, en donde, por algún motivo que no puedo explicar, Aloy pequeña se ve así. Honestamente, ni siquiera sé cuál es el problema. Cada una de sus partes por separado parece completamente normal, pero hay algo que hace que este personaje en específico se sienta mal. Pero no es algo evidente, y eso solo hace que sea mucho más incómodo de ver. Heavy Rain sufre de exactamente lo mismo. De hecho, ese comercial que aparece en pantalla es probablemente uno de los mejores ejemplos del Valle Inquietante en la animación por computadora. Esto fue creado con la intención de demostrar lo avanzadas que eran las gráficas durante ese momento. Y aún así, creo que es una de las cosas más incómodas de las que hemos hablado hasta ahora. Hay una teoría que dice que la razón por la que el Valle Inquietante existe en primer lugar es porque las señales tan confusas que recibimos de un individuo o cosa dificultan la tarea de identificar a qué categoría pertenece. Porque, verás, los humanos somos muy buenos para catalogar la información de todo lo que nos rodea. Y obviamente basamos nuestras expectativas de algo dependiendo de esta clasificación. Pero cuando algo rompe estas expectativas, por ejemplo, viéndose como un humano pero no comportándose como tal, se genera en nuestra mente algo que conocemos como disonancia cognitiva. Es decir, que hay dos ideas conflictuadas dentro de nosotros. En este caso, la creencia de que algo es una persona y la creencia de que no lo es al mismo tiempo. Estas ideas no pueden ser ambas reales, solo una puede reflejar la realidad, pero en situaciones como esta, nuestro cerebro tiene una gran dificultad para decidir cuál es la respuesta correcta. Y esto genera estrés, genera ansiedad, genera una respuesta de miedo y sobre todo genera inquietud. Un videojuego que refleja perfectamente este concepto es Who's Layla. Un título del que ya he hablado ligeramente en otros videos, especialmente en el miedo a ser observado. Pero la verdad es que este juego representa mucho mejor la idea del Valle Inquietante que la del temor a que alguien te vea. Porque, verás, Who's Layla es un título muy interesante. La primera cosa que leemos cuando comenzamos el juego es un diálogo de nuestro personaje que dice: "Me resulta muy difícil expresar emociones.
Envidio a los demás porque ellos pueden expresarse con naturalidad. Sin embargo, yo tengo que mover los músculos de mi cara conscientemente. Voy al lavabo y me pongo frente al espejo cada mañana para asegurarme de la cara que mostraré ese día. Eso significa que una de las mecánicas principales de la aventura es precisamente mover manualmente cada uno de los músculos del rostro de nuestro protagonista para intentar transmitir la expresión adecuada para cada situación. Y para hacerlo peor, hay muchas instancias en donde la cara de este individuo comienza a moverse completamente por su cuenta, incluso cuando intentas detenerla. Lo cual ya es bastante extraño, pero Whose Layla no es un título que intente transmitir la sensación del valle inquietante en nosotros como jugadores, sino más bien en los personajes que hay dentro del juego, algo que de hecho no habíamos abordado hasta ahora. Para nosotros es bastante sencillo acostumbrarnos al concepto de la aventura. Controlar los rasgos faciales de nuestro protagonista se vuelve natural en unos cuantos minutos, incluso si no entendemos por qué lo estamos haciendo. Después de todo, es un videojuego. Estamos tomando el papel de alguien más, así que aceptamos las reglas que éste nos pone. Pero para los individuos que existen dentro de este mundo, la cosa es muy diferente. Por ejemplo, hay una sección justo al inicio en donde debemos de platicar con diversas personas para intentar descubrir la ubicación de una chica en particular. Así que, para no parecer extraños y para no delatar nuestras verdaderas intenciones, debemos de actuar con naturalidad. Pero obviamente nuestro personaje no es muy bueno para eso. Y cosas como sonreír demasiado o en un momento en el que no deberías, ocasionará que las personas se sientan cada vez más amenazadas. Algunas desarrollarán tanta incomodidad que no querrán volver a verte en su vida, esencialmente deteniendo tu progreso en la aventura. También hay una sección en la que somos interrogados por la policía, y obviamente una mala expresión puede tener muy malas consecuencias. Y es que imagínalo por unos momentos, imagina que estás conversando con alguien y esto es lo que ves. Una persona que sonríe ante la tragedia, una persona cuyo rostro constantemente cambia de expresiones sin razón aparente, una persona que no parece funcionar como una persona. Al encontrarse con esto, cada personaje dentro del juego tiene una manera diferente de reaccionar. Algunos lo hacen con agresión, mientras que otros se muestran sumamente confusos. Pero en su gran mayoría, casi todos parecen sentir un miedo sutil pero bastante profundo. Porque aunque no se den cuenta de ello de una manera inmediata, en el fondo todos tienen el presentimiento de que esta cosa no es humana y no existe nada más aterrador. Es muy divertido cómo, a pesar de lo diferentes que son, cada uno de los videojuegos de los que hemos hablado hasta ahora se ven conectados por esta idea de una persona falsa, una criatura intentando imitarnos, ya sea una máquina o algo sobrenatural. Honestamente, es sorprendente cómo nuestra percepción de la realidad puede verse alterada de una manera tan drástica con cambios tan pequeños. Porque, ¿quién diría que modificar ligeramente la forma en la que el rostro de una persona funciona podría resultar en algo tan escalofriante? La verdad es que el Valle Inquietante siempre me ha parecido uno de los fenómenos más interesantes dentro de la psicología y el terror. Porque al estar basado en lo familiar, este no es un tipo de miedo que requiera de monstruos, ni violencia, ni de una sensación de peligro constante. De hecho, entre menos de estos elementos existan, más perturbadora resulta la idea de este fenómeno. Aunque claro, con el avance de la tecnología y nuestro entendimiento de la mente humana, ese tipo de problemáticas poco a poco han comenzado a ser superadas. En la época actual ya no es tan común encontrarse con videojuegos que te incomoden únicamente por verlos. Aunque claro, existen sus excepciones, pero la línea entre aquello que consideramos real y ficticio sin duda se ha comenzado a difuminar. Aunque con la llegada de nuevas tecnologías también aparecen nuevos temores o el resurgimiento de algunos que creíamos ya superados.
El avance de la inteligencia artificial, por ejemplo, ha demostrado ser muy buena para producir este tipo de sensaciones. Y aunque muchos desarrolladores intentan desesperadamente alejarse de este fenómeno, otros voluntariamente hacen uso de él para crear a los personajes más inquietantes posibles.